En este capítulo vamos a trabajar a nivel de clase, mediante atributos y métodos estáticos. ¿Qué significa que algo sea estático? Bueno, para entenderlo veamos este ejemplo. Tenemos dos objetos. Objeto de tipo persona P1, Juan, con 30 años. Objeto de tipo persona P2, Ana, con 25 años. Son dos objetos distintos, dos instancias de persona, cada uno con su propio estado. Son distintas posiciones de memoria. Si ejecuto un método de alguna de estas dos personas, getEdad, el método actúa sobre el objeto concreto, cambiando el estado interno o devolviéndonos información del objeto. Pero lo importante tiene que ver directamente con ese objeto concreto. Al programar muchas veces no necesitamos hacer algo sobre un objeto, sino que queremos algo más general. Por ejemplo, una función que haga un cálculo. Tenemos la clase matemática con el método sumar, que suma dos números. No guarda el estado, simplemente hace la suma y retorna el resultado. Para usarla hacemos un new matemática, creamos el objeto y mediante ese objeto invocamos al método sumar. O sea, necesitamos crear un objeto. Lo hacemos mediante el new matemática. El método pertenece a ese objeto. Incluso podríamos tener múltiples instancias de objetos tipo matemática. Pero, ¿tiene sentido crear objetos de tipo matemática? No tiene estado, no tiene atributos, no hay identidad. Estamos usando un objeto para algo que no debería depender de un objeto. Hay cosas que no pertenecen a un objeto particular, sino que pertenecen a la clase en sí. Y ahí es donde aparece static. Static indica que un atributo o método pertenece a la clase, no al objeto. No necesitamos hacer un new para usarla. O sea, no tenemos que crear una instancia o un objeto. Simplemente lo usamos. Para esto creamos el método sumar como estático, con la palabra static. Y para usarlo hacemos matemática, el nombre de la clase, punto sumar, el nombre del método. Y listo. No creamos ningún objeto. Esto es muy útil para crear funciones utilitarias. Por ejemplo, hay una clase JavaLangMath que tiene constantes y métodos estáticos, con operaciones matemáticas avanzadas, potencias, raíces, redondeos, entre muchas otras funciones. Pero la diferencia clave que hay que entender: sin static estamos obligados a crear un objeto. Con static usamos la clase directamente. Ahora, ¿qué pasa internamente cuando hacemos esto? La realidad es que no existe una instancia de matemática. El método está cargado en memoria una sola vez y es compartido por todo el programa. Cuando la JVM, la máquina virtual Java, necesita usar matemática por primera vez, al hacer matemática.sumar, carga la clase en memoria. O sea, ahí se registra la clase, se cargan sus métodos y se inicializan sus miembros static. Pero no se crean objetos. Nunca se ejecuta un new. No hay instancia en el heap. Importante, el método existe una sola vez. Sumar no se duplica por cada uso. Esto es clave. Hay una única definición en memoria asociada a la clase, por lo que todos acceden al mismo lugar. Cada vez que haces matemática.sumar, estás llamando exactamente al mismo método, el mismo lugar en memoria. Ahora comparemos esto. Clase persona, con atributo nombre y método saludar, que imprime el nombre, y creamos dos objetos de tipo persona, P1 y P2. Acá, cada objeto tiene su propio estado, nombre, y cada uno vive en una ubicación distinta del heap. Pero el código del método saludar sigue siendo uno solo, no se copia por objeto. Entonces te podés preguntar, ¿qué cambia realmente con static? Y lo que cambia es la forma en que se accede al método, porque no se necesita un objeto. Tenemos la clase contador, con un atributo estático int total, que se inicializa en 0. Esto significa que existe una sola variable total de la clase contador en todo el programa. A contador.total le asigno 5 y después en otra parte del programa hago contador.total más. Incremento la variable. Si lo voy a imprimir en cualquier parte del programa, eso imprime 6. No importa cuántas veces lo use ni en qué parte del programa, siempre es la misma variable. Es la misma posición de memoria. Pero lo importante, lo que debe quedar claro, es que un método atributo normal necesita un objeto. Un método atributo estático, no. Si hacemos un dibujo de la memoria,
vamos a encontrar que nuestro programa tiene tres áreas de trabajo. El heap, donde están los objetos. Cada vez que hacemos un new, creamos un objeto nuevo y le reservamos un espacio acá. Son independientes. Si tenés 10 usuarios, tenés 10 espacios distintos. Lo que pasa en uno no afecta al otro. El metaspace, el área de la clase. Acá es donde vive todo lo que declaramos como static. Es un dato único y es compartido por todos los objetos. Y el stack. Acá el programa gestiona la ejecución de los métodos. Pero es en el heap y en el metaspace donde realmente vive la información. ¿Y por qué existe esto de static? Y bueno, static existe porque en un sistema no todo pertenece a un objeto. Hay comportamientos que son globales, compartidos, independientes, y en esos casos tiene sentido que haya una sola definición y un único punto de acceso. Y ojo, cualquier clase o incluso un objeto puede tener métodos o atributos estáticos. A la clase persona le agregamos un método estático con la palabra static y este método no depende del objeto. Si queremos usar el método saludar, necesitamos crear el objeto persona, pero método estático no necesita objeto. Hacemos persona.método estático directamente. Hay que tener cuidado con el estado compartido, porque dijimos que es una única definición. Es un único estado compartido. Clase contador, con un atributo static int total, en el constructor incremento ese atributo total, por lo que si creamos tres instancias diferentes de contador, con cada llamado se incrementa el valor de ese atributo estático. Contador acá vale 3, no 1. Todo uso afecta a la misma variable. O sea, no estamos contando por objeto, estamos contando a nivel global de la clase. Hay que tener cuidado con la concurrencia cuando trabajamos con atributos estáticos, pero eso es algo para ver más adelante. En UML, en los diagramas de clases, lo estático se subraya, atributo o método. Como en este ejemplo, el atributo total mascotas y el método getTotalMascotas son estáticos. Ojo, como dentro de lo que es static no existe objeto, dentro de un método estático no podemos usar atributos del objeto. Como acá, clase ejemplo, un atributo int x, método estático método, no puedo imprimir x adentro de método. Esto falla porque no hay instancia, no hay referencia al objeto. El método no sabe que existe ese atributo x. Vemos que static rompe un poco la lógica clásica de la programación orientada a objetos, porque la programación orientada a objetos gira alrededor de objetos, y static trabaja a nivel de clase. Y ya para ir cerrando, ¿cuándo tenemos que usar atributos o métodos estáticos? Bueno, hay una regla práctica que dice que static se debe usar cuando el comportamiento no depende del estado del objeto, cuando es algo general o utilitario, o cuando tiene sentido que exista una única versión. Para esos casos tenemos static. Espero que este video te haya servido. Te lo leo en los comentarios, incluyendo dudas y sugerencias. Nos vemos en el próximo capítulo.